Es indudable que en servicio y realización de esa justicia social indispensable fue necesario también realizar una reforma económica, porque a menudo las reformas económicas son las que dan una base sólida y consolidada a las verdaderas reformas sociales. Es claro que la reforma económica era una cuestión aún más peligrosa en el orden de la incomprensión que la de la propia reforma social. Sin embargo, nosotros comprendíamos que nada debía ser estable ni consolidarse sin la mencionada reforma económica. Ella nos daría una independencia sin la cual todos los programas podrían caerse y derrumbarse estrepitosamente en un solo día. Se realizó la reforma económica. Iniciamos después la reforma política, que en otro aspecto también debía consolidar tanto lo social como lo económico. Se realizó con las luchas consabidas en la vida, nada se puede realizar sin esa lucha, pero afortunadamente una lucha incruenta, porque en nuestro país no creo que nadie pueda decir que ha muerto por esta revolución. En otros países esta misma revolución ha costado millones de vidas. Aquí aún los revolucionarios hemos muerto en los hospitales con muchas inyecciones, como le gusta morir a menudo a la gente. Pero ninguno ha muerto todavía por la acción cruenta de nuestra revolución. De manera que, dentro de ese orden de cosas, satisfechas esas reformas, nosotros pensamos que ha llegado el momento de comenzar una reforma más fundamental y más de aspecto consolidatorio que todo lo anterior. Es decir, comenzar a reformar también nuestra cultura, nuestra educación y el alma individual de nuestros hombres y de nuestro pueblo. Es claro que este es un problema bastante complicado y que no creo que lo pueda resolver ningún sector de la vida nacional por su cuenta ni por su parte. ¿Esto lo resolvemos entre todos o esto no se resuelve? Muchas veces se ha dicho que todo se puede realizar con una buena tecnificación de un plan bien realizado y extendido sobre toda la superficie de la patria, con la suficiente dosis propagandística. Yo soy un poco escéptico sobre el empleo técnico en las cuestiones humanistas. Yo creo que al corazón humano se le llega a través del hombre y no a través de las organizaciones. Por esa razón creo que si bien puede ser eficaz un método técnico de propaganda para vender dentífricos o gomas de mascar, no tiene la misma eficacia cuando se tiene que llegar al corazón humano y hacerlo vibrar y hacerlo sentir. Es indudable que esto presupone un trabajo mayor, una orientación mejor y un sacrificio permanente de todos los que tengamos algo que ver en la solución de este trascendental problema argentino. Es indudable
que necesitamos millones de predicadores en todo el país. No resolvemos este problema con unos cuantos miles de predicadores, por buenos que sean, porque el problema, además del aspecto cualitativo, tiene también el aspecto cuantitativo, que es muy importante. Tenemos que destruir 40 años de prédica, y eso solamente se puede destruir con una prédica mejor, basada en una doctrina mejor y realizada por hombres mejores. Debemos vencer un mal de la época. Yo no creo que la crisis del mundo sea ni económica, ni social, ni política. La crisis del mundo es espiritual. Y es allí donde yo creo que debemos insistir en la acción mancomunada de todos. No con sectores, sino con una unanimidad que tenemos que provocar en el país, poniendo a todos en acción para trabajar por la misma causa y por el mismo objetivo. Es por esa razón que yo muchas veces he estado bajo la excitación de la guerra de nervios, como les llaman ahora, y he sabido sobreponerme, porque en el gobierno se necesitan dos cosas: tener buenos nervios y saber esperar, que todo llega a su tiempo cuando uno trabaja racional y planificadamente. Desde muchos sectores, cuando en 1944 comencé yo a trabajar solito allá en Trabajo y Previsión, y digo solito porque mucha gente tenía miedo de pasar hasta por la puerta de Trabajo y Previsión entonces. Cuando comencé a trabajar allá y empecé a hablar, me criticaron cómo hablaba. Decían que yo era comunista, sin darse cuenta que yo no podía hablar otro idioma que el del medio en el cual estaba trabajando. Y 40 años de marxismo que habían envenenado nuestras masas, no le iba a ir yo a hablar de virtudes en ese momento, porque claro, hubiera sido fuera de lugar. Por otra parte, esas masas reveladas, sumergidas, escarnecidas y explotadas, necesitaban un compañero que los sacara adelante con una bandera que resolviese sus problemas fundamentales, y no un filósofo que le fuera allí a dar una clase de alta filosofía. Era un problema de comida, era un problema de salud y era un problema de miseria el que había que resolver previamente. Por esa razón dijeron, este individuo después es un materialista. No habla más que de salarios, de comida y de vestido y de la felicidad en la casa. Sí, señores. Era primero necesario dar a nuestra comunidad, al 85% de nuestra comunidad, una plataforma de sustentación necesaria para que por lo menos pudiera afirmar en equilibrio estable sus propios pies, para después hablarles de otras cosas más importantes. Pero era necesario primero vivir para después comenzar a filosofar.
se ha dicho a menudo, enrostrando a nuestra pobre gente, que la promiscuidad en la habitación era la base de la inmoralidad, que 15 personas viviendo en una pieza, diferentes en sexos, en edades y en estado, era la escuela más terrible contra la moral. Estoy de acuerdo. Pero esos 15 que vivían en la pieza, ¿acaso vivían ahí por espíritu turístico? Vivían porque no podían vivir de otra manera, porque no les alcanzaba para vivir de otra manera. Entonces, el problema no era predicar contra la inmoralidad a base de eso, sino resolver el problema de la promiscuidad. Y eso se resuelve construyendo viviendas y dando un mejor estándar de vida a esa pobre gente. Nosotros hemos construido en el primer plan quinquenal 350.000 viviendas y debemos construir 400.000 en el segundo plan quinquenal. Y así vamos arrimando soluciones que hace 50 años debían de haberse encarado y no hace 10. Se habla también que los padres y las madres son las principales culpables porque abandonan sus chicos, que van primero al potrero, que es la escuela primaria de la delincuencia. Pasan después al café, que es, diremos así, la escuela secundaria. Y terminan en los boates y cabaret, que es ya la universidad del vicio y de la deformación. Y le decimos a los padres que ellos son los culpables, y a la madre también, pero no le preguntamos a ese pobre padre y a esa pobre madre si ellos están 15 o 20 horas fuera de su casa para poder darles de comer a esos chicos, que es lo fundamental. Sin elevar el estándar de vida, sin solucionar el problema económico de la familia argentina, es injusto y es inhumano estarle cargando la culpa a esos pobres padres. Primero hay que darle tiempo y condiciones para que puedan ocuparse de sus hijos. Hay que crear escuelas para sacar los chicos del potrero y no como estábamos acostumbrados nosotros a mandarlos a la fábrica para que en el dolor y en la rebelión se formasen nuestros muchachos para mañana convertirse en comunistas o en algo peor que comunistas. En 1944, de la población escolar argentina de 4 millones, solamente entraban a los estudios de perfeccionamiento de los ciclos secundarios y universitarios, en total unos 300.000. Lo que quiere decir que a los 12 años ya había un descarte social de 3.700.000 que eran arrojados a la calle para que se ganaran la vida o perdieran la vida ahorita. De esos 300.000, 10.000 iban a las universidades. No había en el país un operario que tuviera una escuela. Solamente habíamos creado universidades para nuestros privilegiados, pero para los pobres, para eso no había escuela. Como no había jubilaciones, no había nada de eso. Y por eso yo era un materialista, me ocupaba de esos problemas materiales y no le hablaba al espíritu y al alma de todos esos muchachos. Señores, es fundamental que nos ocupemos de esto, pero era mucho más fundamental resolver esos terribles problemas que eran la causa. Proceder de otra manera habría sido darle una aspirina. Nosotros preferimos hacer un tratamiento a fondo para hacer desaparecer las causas. Y hoy puedo decir yo con toda seguridad
de que estamos en condiciones de iniciar una reforma de orden cultural, de orden educativo y de orden moral en el país, porque hemos dado lo que tenemos obligación de dar, porque hemos creado las posibilidades que tenemos obligación de crear como dirigentes. Yo, señores, no hago cuestión de gobierno, no. En el país hay una clase dirigente, hay hombres que están encargados de dirigir. Todos esos tenemos responsabilidad. El más modesto de los dirigentes argentinos en el más apartado rincón del país es un gran hombre y cumple una función si lo sabe hacer con honradez y con capacidad. Y vale más ese que el más alto funcionario de la República si él no sabe cumplir con su deber.